Bueno, es un gusto saludarte. Ya estamos en nuestra tercer videoconferencia, el artista y el emprendimiento cultural. Aquí quien les habla William Mendieta, emprendedor cultural joven del municipio de Funza, eh, socio fundador de la Corporación para las Artes, Bizarre College, del municipio aquí de Funza, director general del musical Por el Magdalena, que es una producción propia, ambiciosa que estamos haciendo, y licenciado en Educación Artística y Artes Escénicas. Mi enfoque es la técnica vocal, el canto, entonces es un gusto estar con ustedes desde estas cualidades, que por supuesto no son para gloria y honra mía, sino por supuesto para servirles a ustedes. En este caso, esta tercera videoconferencia se realiza en el marco de la convocatoria del plan de estímulos del municipio de Funza, líderes reactivando el arte. Entonces, pues bueno, hicimos un recorrido en la primera videoconferencia por el carácter del emprendedor. El artista, desde que concibe que es artista, debe defender su causa ante la sociedad. Es importante comprender las dinámicas de qué es un contexto cultural y qué es el escenario cultural. En la segunda videoconferencia abarcábamos un concepto de lo que es el marketing digital, algunas lecturas recomendadas, y queremos estar en ese crecimiento constante de cuando se nos demande razón de por qué tal motivación hacia el emprendimiento. Algunos autores, se me escapaba algunos otros como Keros One, que escribe el Evangelio de Hip Hop para los danzarios, para los urbanos. Está John Martin, que habla de un concepto general de danza. Está Pina Bausch, que es una profetisa de la danza tremenda a nivel mundial, que dejó un legado increíble. Está el maestro Álvaro Fuentes, que también él hace una investigación del concepto de cuerpo, conceptos, la deconstrucción de la danza para la pedagogía infantil de Álvaro Fuentes. Es increíble ese texto. Están libros sobre músicas tradicionales. Está el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Está María Marta Formichela, que habla del emprendimiento. Está Álvaro Viña Vizcaíno, creo que es el nombre, que él es alguien que formula una cartilla y unos conceptos específicos sobre el área de emprendimiento cultural. Entonces, la importancia de que nos preparemos al concepto de marketing digital en la segunda videoconferencia, como esa vitrina que visibiliza nuestros procesos y qué pasa si no sé diseñar, a dónde debo ir. Lo importante es que mi marca pueda transmitir el concepto y la naturaleza y la belleza de mi naturaleza artística. Como les dije ahorita, pues la segunda videoconferencia se enfocó en ese concepto de marketing digital y el concepto de color. Entonces, en ese orden de ideas, sí quiero hablarles de algo que es importante, y es el subcampo de las artes, porque aquí sigamos un poco al concepto de lo que son la formulación de proyectos para convocatorias específicamente. Pero hay algo, y es estudiar y conocer lo que hacemos. Estudiar y conocer lo que hacemos, y que a partir de nuestras ideas nos conectemos inmediatamente con nuestro entorno. Eso es muy importante. Por eso en la segunda videoconferencia hablábamos un poco acerca de la sensibilidad, de la apreciación estética de la comunicación. Pero aquí estudiar y conocer lo que hacemos y en el contexto implica el por qué, el qué, el para quién, en dónde y el con qué. Listo, ser realistas, ser precisos. Y en unos apuntes que tengo, el por qué es cómo aprendí yo a hacer esta actividad y por qué quiero llevarla a cabo. Si tu proyecto es algo que tenga que ver con lo danzario, con museos, con bibliotecas, con música, con la industria fonográfica, en fin, ¿en qué consiste la actividad? Por ejemplo, quiero hacer un cortometraje sobre la realidad artística o ancestral del municipio de Funza. ¿Para quién?
describir quiénes serían las personas. Es la descripción, que es describir quiénes serían las personas que estarán interesadas en lo que hago, en dónde, describir cuál sería el lugar más apropiado para dar a conocer mi actividad y para llevarla a cabo, cómo, definir cómo se desarrolla la actividad paso a paso y quiénes participan en cada uno de ellos, el con qué tengo y qué me hace falta para poder llevar a cabo mi actividad. Son premisas y son cosas elementales que nosotros debemos tener ya como artistas y como alguien que pretende defender la causa de un proyecto. Por eso la naturaleza de estas 3 videoconferencias parten de ahí, de esa frase que formuló en el 2015. El artista, desde que concibe que es artista, debe defender su causa ante la sociedad. El subcampo de las artes. Esto incorpora todo lo que incluye y lo que está incluido en esa tradición canónica y prácticas semejantes constituidas en procesos abiertos y cooperativos, en los cuales el artista tiende a convertirse en ese productor y en ese programador de significados que fluyen en muchas direcciones, las cuales son, muchos las conocemos, las artes audiovisuales, el arte dramático, las artes plásticas y visuales, la danza, la literatura, la música. Importante que desde el subcampo de las artes comprendamos las dimensiones, porque muchas veces nosotros, al no comprender el subcampo de las artes y sus dimensiones, tenemos falencias en la formulación de proyectos que pueden afectarnos hasta para nuestra propia visión, lo cual debemos tener mucho cuidado. Por eso es importante entender las dimensiones. Formación. Comprende las prácticas educativas que oscilan desde lo informal para la sensibilización y acercamiento de aficionados a las prácticas de las artes hasta los aprendizajes en ámbitos académicos, formales de la educación preescolar, básica, media, vocacional, para el trabajo y el desarrollo humano, pregrado y posgrado. Eso es lo que comprende el área, la dimensión de formación. Creación. Comprende las prácticas que apuntan a los procesos, productos, obras, hechos o expresiones que a través del pensamiento estético y poético reflejan, generan e intensifican nuevas formas de percibir, entender, experimentar, criticar y alterar las realidades. Se vuelven ese manifiesto a través de mis procesos de creación, las artes. Circulación. Pues circulación nada más y nada menos tiene que ver con el muestreo de las prácticas que facilitan esa relación y ese encuentro y esa proyección de resultados de creación y formación y la investigación en las artes, como con los diversos públicos, haciendo uso de espacios físicos y en este caso por la actual coyuntura que mencionaba en la segunda videoconferencia, virtuales. Investigación. Reúne las prácticas con las que se teorizan, documentan, evalúan y analizan las distintas dimensiones del subcampo artístico. Incluye la producción de conocimiento de carácter académico, la producción de textos y de crítica y la documentación que pretende estudiar de manera rigurosa los distintos procesos y dimensiones. La apropiación. Reúne las prácticas de apreciación, valoración, resignificación, uso, intervención y transformación de los productos, procesos y prácticas de las artes por parte de la población. Esta dimensión es estratégica para generar procesos de acceso, sensibilización, disfrute, práctica aficionada y consumo de las artes. Por eso al inicio de esta serie de videoconferencias, en la primera yo les hablaba acerca de unas estadísticas que se hicieron en el 2015 a la población estratificada de la zona urbana central de Bogotá, donde esas estadísticas arrojaron algunas cosas específicas, algunos resultados específicos que son válidos entenderlos, y por eso aquí se habla de estudiar y conocer lo que yo hago. Y eso de estudiar y conocer lo que yo hago afecta directamente conocer el concepto, conocer el territorio, conocer esas formas específicas, lo que está confluyendo alrededor mío. Así que es muy importante que en la formulación de mi proyecto tenga esas calidades y esas cualidades,
porque en este tiempo hay muchos rubros que se están dando desde el gobierno nacional, departamental y los gobiernos locales para soltar esos rubros y esos dineros para proyectos que tengan una coherencia, que tengan una cohesión en el sentido de la descripción y la justificación, que es donde fallamos muchas veces. No sabemos dar a conocer nuestro proyecto, no somos breves en la descripción, no somos breves en la justificación, no mostramos la necesidad del por qué debemos ser acreedores a esos proyectos, a esos productos, a esos rubros, a esos dineros para consolidar nuestros procesos artísticos y culturales, ya sea desde la puesta escénica o desde la gestión cultural. Así que es muy importante que cuando yo formule proyectos artísticos y culturales, la descripción sea clara. ¿Qué se pretende alcanzar? La justificación sea clara, el por qué, cuál es la necesidad de que ese proyecto intervenga en la situación artística y real del contexto. Los objetivos, entender el concepto del objetivo real como tal, los objetivos específicos, porque hay cosas que, por ejemplo, Freire menciona lo siguiente: me he vuelto una especie de andarín de lo obvio. En este andar vengo aprendiendo también cuán importante es tomar lo obvio como objeto de reflexión crítica y, adentrándonos en ello, en ocasiones, no es tan obvio como parece. Entonces lo que es obvio para mí no es obvio para el jurado que está teniendo su criterio evaluador. Entonces es un llamado urgente también a la coherencia y cohesión de la descripción y justificación de nuestros proyectos, que los podamos revisar, pero que también pongamos a tres de los nuestros, que puedan comprender y entender si lo que yo quiero dar a conocer sí es real o no. Para nuestro proceso de práctica artística en nuestra universidad, en el tiempo de la aplicación del proyecto de investigación en las artes, nos tomamos la tarea, y una de mis compañeras invita a el hijo de Mario Monroy, que es uno de los, creo que es el fundador de la industria cultural, los danzantes. Y él nos contaba su experiencia, y él ha sido jurado del Ministerio de Cultura para varios proyectos donde él se sienta a leer y analizar y dice: una de las cosas es que pueda que el artista tenga clara su idea, pero no sabe plasmar su idea, y eso se resume en que el artista no sabe escribir. Muchas veces también no hay coherencia y cohesión entre el presupuesto y el cronograma, y ahí están las grandes falencias. Hay detalles mínimos, como a mí personalmente me ocurrió en una convocatoria. Se formula, una persona, un conocido mío, un amigo, me invita a participar con él a presentar un proyecto, y hacemos un proyecto muy bien hecho en cuanto a la formulación en emprendimiento, pero pues desafortunadamente no pasamos porque yo no registro, no lo escribo con el teclado, el nombre del representante legal, un teclado como este, y yo no escribí el nombre del representante legal, solo puse la firma. Pues por solo eso el proyecto no pasó. Detalles, y uno aprende. Que el presupuesto esté muy ajustado a los requerimientos y a las necesidades. Si, digamos, mi proyecto ya tiene un apoyo por parte de otras entidades monetario, también es válido ponerlo en la descripción. Entonces, descripción de lo que se necesita del presupuesto, valor unitario, valor neto, aporte de la convocatoria, aporte propio, aporte de otros. Es válido que nosotros no parezcamos como parásitos de alguna manera, porque reconozco que hay buenas gestiones, y hay personas que son honestas, que son éticamente honestas en el gremio artístico, y mencionan: sí, ustedes están dando este rubro como convocatoria X, pero en la convocatoria Y se nos aportó esto, pero en cuanto a recurso propio nosotros hemos conseguido esto.
Eso denota que hay un esfuerzo y una calidad y una cualidad en cuanto al manejo y la diligencia por hacer de estos procesos algo honesto y algo que es transparente para la consecución de recursos. Eh, Algo que también se debe tener claro cuando nosotros hacemos montajes artísticos, escénicos, cuando estamos en la escena, es entender la fase de preproducción, producción y postproducción, ya saltándonos a otro tema, ya dejando un poco claro lo que un proyecto artístico abarca, aunque es un temario muy grande, porque tenemos que hablar de la justificación, se tiene que hablar de la descripción, del objetivo, el objetivo rector, ese objetivo general, de los verbos específicos, que seguramente esos 3 o 4 verbos específicos tienen que responder a la línea artística, a la parte pedagógica, a la problemática que se quiere intervenir, pero todo ligado y construyendo el verbo rector. También se habla del cronograma, que haya una coherencia en el cronograma, que haya una coherencia en el presupuesto, la viabilidad del proyecto, por qué es viable, por qué es pertinente, la pertinencia y la viabilidad del proyecto. ¿Qué aspira y espera usted conseguir con el proyecto? ¿Cómo lo va a difundir? ¿Cuáles son sus canales de difusión? Y esos ítems tan específicos se están volviendo cualidades en las convocatorias nacionales, departamentales y locales. Y son dinámicas y conceptos que nosotros debemos trabajar y apropiar. Ahora sí, pasando al concepto de las fases que deben haber entre nuestros procesos, hablamos de lo que es la preproducción, lo que es la producción y lo que es la postproducción para nuestros eventos, que es muy importante entenderlo, asimilarlo. Y cuando hablamos de la preproducción, estamos hablando de lugares, requerimientos, servicios. Cuando hablamos de una producción general, estamos hablando de lo que es comunicación, lo que son recursos, lo que son logística. Si estamos hablando de lo musical, pues los últimos ensayos. Si estamos hablando de teatro, los últimos ensayos. Si estamos hablando del concepto de danza, los últimos ensayos. Vestuario, escenografía, luces, sonido. Si estamos hablando del concepto de postproducción, gestión de pagos, todo lo que tiene que ver con lo final, la entrega, el aseo del lugar, el transporte de los artistas, la conclusión de todo lo que ocurrió, y ya esto lo hablamos ahorita un poco, que es las redes sociales, de cómo estoy moviendo mis redes sociales. Entonces, tuvo buen éxito mi presentación, todo esto. Ahora viene la postproducción, lo que tiene que ver con publicación de redes, videos. Nuestro ciclo de presentaciones o nuestra única presentación fluyó así, pero es entender que hay unas dinámicas específicas, que la preproducción, la planeación es muy importante, que la producción es el montaje y es el engranaje de todo, y ya voy a mostrar lo que es mi producto, el esfuerzo de tanto ensayo, de tantos encuentros, de pensar, de planear, de diversificar, de ponernos en un acuerdo, pero viene la postproducción. En ese orden de ideas, comprender nosotros para qué quiero llevar ese proyecto a cabo, porque hablamos de unas dimensiones en el subcampo de las artes. Mi proyecto, hacia dónde lo enfoco, esa producción en general se acerca a la parte formativa, a la parte de creación, a la parte de circulación, a la parte de investigación, a la parte de apreciación, o varias, porque mi proyecto puede ser formación-creación, pero también quiero visibilizar lo que formé y creé. Entonces, circulación, claro que sí. Pero también hubo investigación.
dentro de lo que es formación y lo que es creación, específicamente en formación, porque llevamos a nuestros formados a investigar en ciertos patrones o en ciertos conceptos o en ciertas realidades, hacer como adentrándonos un poco en esa investigación de segundo orden, en donde yo veo la realidad y según lo que yo observo de esa realidad y esas acciones, interpreto esa realidad, pero no solo la interpreto, sino que intervengo en esa realidad. En consecuencia de esa realidad intervengo. Entonces, estoy viendo una realidad artística en el municipio, una realidad danzaria, una realidad musical, una realidad en los géneros literarios, en la poesía, en la literatura, en la lectura, en museología, en lo que es bibliotecas. Entonces, o estoy viendo las tribus urbanas que se reúnen en las plazas, en las calles y hacen sus cantos, rapean. Entonces, ya yéndome un poco a la investigación de segundo orden y generando este enlace y este espacio, miro esa realidad, interpreto esa realidad y en consecuencia de esa realidad expongo lo que yo observo. Y ahí puedo analizar. Ok, entonces es investigación por este concepto, por este concepto y por este concepto. Entonces, yéndonos un poco allá, ya podemos adentrarnos en el concepto de investigación, que es profundo y que es válido. Pero si quieres quedarte solo en el concepto de formación, es válido. Si quieres quedarte en el concepto de creación, es válido. Si quieres quedarte en el concepto de circulación, es válido. Pero que si dos o tres o más confluyen en lo mismo, debe haber una interrelación plena y específica. Así que es importante que los proyectos que nosotros formulemos como artistas, emprendedores, vayan muy de la mano a la naturaleza digital también, porque ya tenemos que pensar tanto en lo presencial, lo físico, como en lo virtual, cómo mis propuestas van a desarrollarse y van a hacerse visibles desde el concepto de las TIC. Si hablamos de investigación en las artes, ahorita se puede hablar de las masculinidades, de las feminidades, de las performatividades, la investigación, creación. Hay mucho abordaje si queremos hablar del performance, pero en el performance ya es algo como siempre uno le dice a alguien que para ti es ¿qué es un performance? No, es donde convergen los cuerpos en un espacio determinado con una acción específica. Coordinada o no coordinada. Con lenguaje o sin lenguaje verbal. Pero ya ahora vamos un poco y ahora miramos el performance o la performance como un estudio de que el cuerpo es ese archivo. Bueno, ¿y qué pasa si no sistematizo la receta de cómo mi mamá hace la changua acá en Colombia? ¿Quién le dijo a mi mamá que la changua tenía que hacerse así? ¿Se registró en un libro? No, su mismo cuerpo se volvió ese código que empezó a reproducir un patrón específico. La performance o el performance. ¿Quién me puede dar luz sobre esto? Diana Taylor. Les recomiendo a Diana Taylor para entender un poco el concepto de la performance o el performance. Cuando yo una vez iba por la séptima aquí en la capital de Bogotá, en la séptima había un señor colocando fotografías. Entonces ponía una cuerda y en la cuerda ponía fotografías. Y las fotografías eran de los tiempos más nefastos de guerra de Colombia, las FARC, el asesinato. ¿Lo podemos denominar performance? Claro que sí, es performance. Pero también habían unas niñas guayú haciendo una danza. Ahí empezando la séptima y ya yendo como hacia el Capitolio. Entonces estas mujeres, niñas, adolescentes y ya una mujer haciendo una danza guayú. Y qué mezcla tan fuerte ver la intervención de estas danzas guayú y la gente pasando y unos mirábamos como fuerte, otros como que lanzaban el dinero como moneda, limosna. ¿Qué es esto? Performance. Es performance.
si hablamos de todo lo que se está haciendo ahorita en cuanto al tiempo en el que estamos aquí en Colombia del paro por tantas irregularidades, hay muchos conceptos que se denominan performance. La performance, pero que ya no se vuelve en un concepto de solo unos cuerpos que confluyen en la escena, sino un poco más allá, como en Guatemala. En Guatemala hubo una mujer que al enterarse que alguien subía al poder y era un dictador fuerte, ella lo que hace es que de algún lado de su cuerpo brota sangre, se corta y lo que hace es manchar sus pies y va caminando y como que sangre, performance. Entonces, ¿cómo nosotros los artistas estamos vigentes en la realidad social que está viviendo nuestros territorios? Así que eso es todo. Gracias por haber escuchado estas 3 videoconferencias. Esta última pues enfocada al subcampo de las artes, las dimensiones que debemos abordar, los tips que debemos tener también en cuenta para el desarrollo de proyectos, la pertinencia, la viabilidad, la coherencia y la cohesión de mi escrito en relación con la idea que quiero transmitir, el saber conocer que como artistas estamos en un concepto de sensibilidad, apreciación estética, comunicación, que cualquier cosa que yo haga y cualquier montaje y cualquier presentación que yo haga se debe abordar desde la preproducción, la postproducción, la preproducción, la producción y la postproducción. Asimismo, pues estar presentes desde la parte del concepto de las performatividades. Y agradecer a la administración municipal por estos espacios, por estos canales de difusión para artistas emergentes del territorio de Funza, quien les habló y quien compartió con ustedes un poco de su experiencia en las artes y un poco de su recorrido siendo joven, William Gabriel Mendieta, socio fundador de la Corporación para las Artes, Bizarre College, licenciado en Educación Artística y Artes Escénicas. Y es un gusto haber estado con ustedes y estamos para servirles.